Buenas noches. A nombre de la Sociedad Peruana de Oftalmología, vamos a iniciar el tema académico del día de hoy, eh, hablando sobre lentes intraoculares fáquico. Le damos la bienvenida a todos los presentes. Las lentes fáquicos es un instrumento cada día más usado para acceder a aquellos pacientes que no pueden tener posibilidades de una cirugía refractiva de otro tipo, por su anatomía, por su tipo de medidas. De todo esto nos va a hablar el doctor José Liébano, ¿no? Él es médico asistente del Servicio de Córnea, Cirugía Refractiva y Catarata del Instituto Oftalmo Salud. Es también jefe académico administrativo de posgrado y fellowship en Instituto de Ojos Oftalmo Salud, médico de la Universidad de Rosario, Colombia. Además de esto, tenemos la moderación de nuestro amigo, el doctor Luis Izquierdo, quien lo conocemos muy bien por sus diferentes aportes en la oftalmología nacional y a nivel internacional. Buenas noches, doctor Liébano. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Feliz aquí de poder aportar un granito de arena a todos ustedes, pues, al conocimiento de todos y de poder compartir un poco mi experiencia. Gracias. Adelante, José. Listo. Entonces déjame. Chichichín. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Hoy me pidieron hablar sobre lentes fáquicas. En general, entonces, pues para ponernos en contexto, pues tenemos diferentes clases de lentes fáquicas, unos que van en cámara anterior, aquellos que van con soporte iridiano, aquellos que van con soporte angular y aquellos que van en cámara posterior. Con soporte iridiano están el Artisan y el Artiflex, que básicamente son la misma plataforma, simplemente uno es flexible y el otro no, lo cual lo permite es por su diferencia en el material. El de cámara anterior con soporte angular lo dio a Agrisoft, el caché, el cual fue retirado del mercado hace unos años. Y en cámara posterior está el ICL, el Artisan, y uno más que lo produce una casa india que se llama el IPSL, que básicamente es una versión muy parecida al ICL como tal. Entonces, ¿qué importantes criterios necesitamos nosotros para poder colocar este tipo de lentes? Entonces, pues tenemos que tener una edad por encima de los 18 años, aunque en el ICL nos piden que la edad mínima de colocación de este tipo de lentes sean los 21 años, que tengamos una refracción absolutamente estable, un cristalino transparente, una ametropía, como decía la doctora Custodio, que no sea apropiada para la cirugía con el excimer láser, que tenga el paciente no esté cómodo con los lentes de contacto o los anteojos, que tenga un tamaño de pupila apropiado para los lentes fáquicos. Lo veremos más adelante como una posible complicación en este tipo de pacientes. Por supuesto, es muy importante tener una profundidad adecuada de la cámara anterior, un recuento mínimo de células endoteliales, y por supuesto que no tengamos una patología ocular que de repente pueda llegar a incomodar la situación, el resultado final o incluso empeorar si realizamos este tipo de procedimiento en estos ojos. Los lentes fáquicos, como hemos mencionado, el Alcon Caché básicamente es este que vemos aquí en pantalla. Era un lente muy suave, sus ápticas se flexionaban fácilmente y permitían que el lente rotara, lo cual producía dispersión pigmentaria, algo de uveitis crónica, lo cual pues llevó a que la casa matriz pues retirara estos del mercado. Los lentes de soporte iridiano, pues el Artisan y el Artiflex, entonces pues son lentes que tienen una trayectoria muy amplia en el mercado. Son lentes muy seguros, realizado el procedimiento de una manera adecuada con todos los parámetros, o sea, con el cumplimiento de todos los parámetros podemos llegar a tener unos resultados excelentes.
Por supuesto, necesitamos un espacio mínimo, el cual es 2.8 milímetros para el Artisan y el Artiflex. Y una medida muy importante que no se toma mucho en consideración, sea por falta, principalmente yo creo que es por falta de la tecnología, es la distancia de 1.5 milímetros entre los bordes más periféricos del, del lente y el endotelio, lo cual debe ser de 1.5. Si es menor a esto, entonces podemos llegar a una disminución mucho más marcada de las células endoteliales. En este tipo de lentes necesitamos una iridectomía debido a que pues, podemos presentar un bloqueo pupilar. En el ICL, que es el lente, de repente es la última tecnología en este tipo de lentes fáquicos. Es un lente que es muy maleable, es hecho de un colámero especial y tiene diferentes diámetros dependiendo de las distancias que hay entre el surco a surco, que es donde va a ir estar establecido o colocado el lente intraocular. Va para una corrección de miopía entre 3 hasta 23 dioptrías, hipermetropía hasta 10 y corrección de astigmatismo hasta 6. En cuanto a hipermetropía, es bastante difícil porque pues, uno de los parámetros más importantes es tener una cámara amplia. Pues todos sabemos que la hipermetropía generalmente cursa con cámaras anteriores un poco estrechas, lo cual es bastante difícil el conseguir o tener un paciente que sea adecuado para este tipo de procedimiento. Anteriormente se requería una iridotomía o una iridectomía en el procedimiento, pero ahora con el Aquaphor, que pues ya hace varios años se empezó con el advenimiento de este, permite un intercambio de humor acuoso y lo cual pues hace no absolutamente necesario colocar o hacer la iridotomía o iridectomía. Por supuesto, es absolutamente importante realizar una evaluación adecuada para poder colocar este tipo de lentes. Importantísimo es hacer una muy buena biomicroscopía, saber cómo son las condiciones de los tejidos en general, una biometría óptica, un OCT anterior, por supuesto una agudeza visual, sin y con corrección, una microscopía especular, un fondo de ojo, los cálculos de los lentes, por supuesto, y una tomografía corneal para poder determinar formas y de esa manera poder determinar cuál va a ser la mejor o si es posible de repente tener una alta calidad visual después del procedimiento. Por supuesto, el espacio es fundamental. Básicamente para estas dos plataformas se habla alrededor de 3 milímetros con más o menos una flexibilidad. Generalmente se habla de 2.8 como límite inferior, aunque dependiendo de la experiencia, digamos, se puede llegar hasta los 2.6 milímetros, lo cual puede ser un poco complejo si no tenemos mucha experiencia, digamos, en el cálculo y las distancias del volt en el caso del ICL. Definitivamente en los pacientes con Artisan, la distancia, sí, el tamaño o la profundidad de la cámara sí no debería ser inferior a 2.8 milímetros. Estas son la herramienta que yo les decía hace un momento, la cual pues, puede ser muy útil para poder determinar esa distancia que pudiese existir posterior a la implantación del lente Artisan, y es poder determinar de esa manera, con esta simulación, la distancia que hay entre el borde de la áptica y el endotelio, que debería ser no menor a 1.5 milímetros. La distancia inferior de 1.5 milímetros pudiese ser relacionada directamente con la disminución gradual de las células endoteliales, del conteo endotelial. En el caso de los ICL es muy importante determinar las distancias del white to white o del surco a surco, porque en estas distancias es esencial para poder determinar cuál es el tamaño que necesitamos para implantar el lente. Entonces, hay diferentes maneras que podemos utilizar. Puede ser simplemente con el IOL Master o usar aparatos muy, digamos,
de alta tecnología como el Artemis, que nos muestra Dan Reinstein, que creo que aquí en el país no tenemos, que podemos determinar específicamente cuál es la distancia exacta de surco a surco, la cual pues corresponde casi de manera muy similar a la distancia ángulo a ángulo, lo cual nos pudiera determinar un tamaño del lente un poquito más acertado, según muchos estudios. Aunque hay muchos otros que nos dicen que esto no es absolutamente determinante, digamos. Ahí es básicamente la comparación en lo que es la distancia surco a surco versus la distancia ángulo a ángulo. Lo que nos dice la casa comercial es que este aparatico no deja de existir y que el compás nos puede ayudar y dar la mano debido a que pues, es el más comúnmente utilizado. No todos tenemos la posibilidad de tener acceso a altas tecnologías como un OCT para poder medir las distancias de ángulo a ángulo o de surco a surco. De todas maneras, es bastante predecible la utilización adecuada del compás para la medición de estas distancias. ¿Y qué importancia tiene esta distancia? Lo que se les mencionaba previamente es poder determinar con cierta predictibilidad la distancia del volt, que es el volt es la distancia entre el cristalino y el lente. Más adelante se las muestro. Entonces ese volt debería ser en teoría entre 250 y 1000 micras. Idealmente inferior a 750 micras. Por supuesto, todo esto depende de la cámara anterior que tengamos y porque si tenemos 1000 micras pero tenemos una cámara anterior la cual sea limítrofe 2.8, muy probablemente los ángulos van a quedar bastante estrechos y va a ser necesario hacer un retiro del lente y de repente un reemplazo por un lente un poco más pequeño. Pero en casos, digamos, con queratoconos o que tengan cámaras anteriores muy amplias de 4 milímetros, si queda un volt de 1000, realmente no va a causar mayor complicación ni alteración en los ángulos, lo cual pues pudiera permanecer sin ningún problema. Hay diferentes estudios que nos muestran la importancia de la medición, sea con ultrasonido de alta frecuencia, como nos muestra Takahashi Kojima o el Dr. Ryan Einstein con el Artemis, pero básicamente en el 2016 Packer nos muestra en un metaanálisis que no importa cuál sea el mecanismo que nosotros estemos utilizando, generalmente la media del volt que vamos a obtener va a ser básicamente la misma. Por supuesto, si tenemos la posibilidad de utilizar un aparato que nos esté dando una distancia de surco a surco, por supuesto vamos a tener una probabilidad muchísimo más alta de tener una predictibilidad mayor de lo que vamos a tener en el volt en el postoperatorio. Por supuesto, esas son las conclusiones que nos mostró lo que les acabo de mencionar y que pues la satisfacción de los pacientes es muy alta, el beneficio que van a obtener con este tipo de cirugías. En el caso, digamos, del ICL es un poco más complejo, digamos, la preparación prequirúrgica. Necesitamos el cartucho y colocar el lente. El lente viene en una botellita, es hidrofílico, entonces viene en la botellita, lo sacamos con mucho cuidado, es un lente muy frágil. Lo colocamos en el cartucho lo llenamos con metilcelulosa, con agua, mezclado para que no haya una interferencia en el paso del mismo a través del cartucho. La idea es que quede lo más equidistante posible. A mí me gusta dejarle las dos ápticas al final y yo le pongo que son las orejitas de Mickey Mouse a modo coloquial. Eso me indica a mí que la posición está bastante balanceada en el cartucho. Posteriormente lo agarro con estas pinzas especiales y con mucho cuidado lo alamos. Este movimiento debe ser muy suave debido a que el lente
con estas pinzas que son cerradas, como dentadas, pueden dañar el lente si no corre normalmente este lente, ¿no? Me gusta poner un poco más de BSS más que viscoelástico o metilcelulosa, debido a que de esa manera puede desplegarse un poco más fácil el lente en cámara anterior. ¿Qué tipo de viscoelástico se puede utilizar? Se puede utilizar desde metilcelulosa o cualquier viscoelástico cohesivo pesado, que sea fácil de sacar. Ahí estamos introduciendo el lente. Ahí no se ve muy bien, ya se va a ver en este instante. O también incluso, como les voy a mostrar más adelante, se puede inyectar con agua sin necesidad de colocar el lente. Entonces, perdón, el viscoelástico. Ahí el lente está entrando, entra muy suavemente. Tenemos que, una vez inyectado, tratar de leer cuál es la posición exacta del lente para no llegar a tener una posición invertida del lente. Introducimos una espátula, la cual nos permite poder maniobrar y colocar el lente de la manera más gentil, más suave, para pues no tocar ni el endotelio y poder de repente tocar lo menos posible el cristalino. Y al hacerlo lo más periférico posible. Tratar de que en la parte central pues no tengamos ningún contacto directo para que no vaya a haber ninguna opacificación. Tenemos que meter las ápticas en la parte posterior del iris y saber muy bien que la posición de cada áptica es determinada. La áptica superior derecha tiene un agujerito, ahorita les voy a mostrar, y el inferior izquierdo también. ¿Qué tipo de situaciones podemos tener en este tipo de cirugía? Entonces podemos tener pues pérdida de la agudeza visual por cualquier razón o complicación que podamos obtener, sea por catarata, por inflamación, por opacidad de los medios, por edema como tal. Puede haber un aumento del astigmatismo por la incisión misma, una corrección sobre o una subcorrección, la presencia de un volt excesivo o muy bajo, lo cual pues puede cambiar mucho la situación. Si es muy amplio ese volt, pues podemos llegar incluso a producir una elevación de la presión. Si es muy bajo, entonces podemos llegar a producir una catarata subcapsular anterior, que sería la complicación continua. Aumentos de la presión, bloqueos pupilares, glare o halos significativos, ifema, edema corneal, descompensación corneal, edema macular, incluyendo endoftalmitis y demás. El glare pues es de repente algo muy importante que de repente no tenemos en consideración en la evaluación prequirúrgica. Es muy importante determinar el tamaño de la pupila en situaciones escotópicas para poder saber si esta pupila va a ser un poco más grande o no del tamaño de la óptica del lente, lo cual si es un poco más grande nos va a dar muchísima presencia de glare y halos. Y pues si eso sucede, pues una posible solución es el uso tópico de mióticos con los posibles complicaciones o efectos secundarios que podemos obtener de los mismos, ¿no? La incidencia de ese glare pues va a depender obviamente del tamaño de la óptica, sea en el ICL o en el Artisan o cualquier otro tipo de lente que vayamos a colocar, por supuesto. Esto depende de los diseños, por supuesto de la posición del lente. Si el lente está mal centrado o subluxado, pues entonces va a producir cierta alteración en la calidad de la imagen. Por supuesto, la pericia quirúrgica se va adquiriendo con el tiempo, pero hay que ser un poco más incisivos en eso, sobre todo en este tipo de procedimientos, debido a que pues, una mala posición del mismo no solamente nos va a llevar a un glare o halos, sino que también nos puede producir, digamos, en el caso específico de los lentes Artisan, si está en mala posición, a estar
mucho más cerca del endotelio, lo cual nos puede producir una disminución del conteo endotelial. Entonces, estar mucho más, digamos, acuciosos, más cuidadosos con la posición de esto. Por supuesto, esto nos lleva también a que si la posición no es adecuada, pues nos puede producir una ovalización pupilar, la cual, dependiendo de los autores como Maloney o Stolten, nos dice que más o menos lleva a una ovalización hasta un 13-14%, y en el primer día, pero que posteriormente con el tiempo va reduciéndose incluso hasta un 0.3% en 3 años, según Stolten en sus estudios. ¿Ya? Estos son lentes que ya no vemos, pero que nos muestran muy claramente la causa de la ovalización pupilar en aquellos lentes que estaban anteriormente, digamos, soportados en el ángulo. Simplemente pues desplazaban el iris hacia las partes más periféricas del ángulo y por supuesto causaban una alteración en la forma del mismo. Dispersión pigmentaria, bastante, pues no muy común, pero sí se presenta, pero es más frecuente en aquellos pacientes que tienen cámaras un poco menos profundas, aquellos que no están muy bien posicionados, entonces presentan una liberación de este pigmento que pues nos puede causar un acúmulo en la malla trabecular, incluso elevaciones de la misma, de la presión, e incluso inflamaciones del iris. Cuando tenemos los lentes, digamos, de cámara posterior como el ICL o el IPCL, entonces también podemos tener este tipo de dispersión pigmentaria, pero ya es por otro fenómeno, simplemente es por el frote mismo en la cara posterior del iris, lo cual de todas maneras esa liberación va a producir una posible acúmulo de la malla trabecular, incluso una posible oclusión de la misma, causando elevación de la presión de igual manera. Digamos, en este otro tipo de lentes, como los que nosotros usábamos anteriormente para cámaras anteriores, llegaban a producir una iritis posoperatoria hasta de 4.6%, y según Meneso nos mostraba que llegaban en el lente artisan hasta un 6.6% de dispersión pigmentaria en estos. Por supuesto, estos deben ser tratados cuando hay iritis con esteroides tópicos, y en estos casos que son muy difíciles de tratar y que no hay una mejoría constante, entonces pues vamos a tener que producir o hacer una extracción del mismo. La iridectomía es absolutamente necesaria en este tipo de lentes de cámara anterior, debido a que se puede presentar un bloqueo de la cámara, el bloqueo pupilar, lo cual nos va a producir una elevación severa de la presión intraocular, lo cual pues podemos evitar fácilmente con la presencia de la iridectomía. Importante, durante el procedimiento quirúrgico, ser bastante cuidadosos en hacer una fijación adecuada, debido a que si no hacemos una fijación apropiada, pues entonces vamos a generar un movimiento mayor del lente en sí, y con una alta posibilidad de que estos lentes se subluxen por sí solos o por un trauma que no necesariamente debe ser un trauma severo para que produzca este tipo de situaciones, lo cual pues nos va a llevar, si no son corregidos rápidamente, pues nos van a producir una disminución severa del conteo endotelial, incluso nos puede llevar a trasplantes endoteliales posteriormente. También, si no somos cuidadosos y no miramos realmente lo que estamos realizando, pues entonces también se puede presentar estas subluxaciones en este tipo de lentes. Pensaría, esta foto simplemente me la encontré, pensaría que esta situación básicamente se presentó porque el cirujano no se dio cuenta muy bien que una de las ápticas no estaba en la posición adecuada, y cuando se cerró la pupila pues simplemente se subluxó, porque pues el tamaño del lente
no nos haría pensar que fuera a dislocarse por cualquier situación. Catarata es de repente una de las más temidas, junto con la pérdida de células endoteliales, que se presenta en las dos plataformas. Puede ser en el lente Artisan, que principalmente en estas, con estos lentes se ve una catarata mucho más nuclear, mientras que en los lentes ICL o el IPCL se ve con mayor frecuencia este tipo de catarata subcapsular anterior, generalmente relacionadas con el trauma quirúrgico, y se presenta mucho más al principio de la curva de aprendizaje, por el contacto, el toque, y con volts muy pequeños, aunque es con menor frecuencia o el vol pequeño como una causa de la catarata subcapsular anterior. Por supuesto, la más temida de todas es la pérdida de células endoteliales, la cual, pues todos sabemos que tenemos todos una pérdida natural de células endoteliales de 0.6% al año, pero que la presencia de un procedimiento quirúrgico como tal, pues genera una pérdida de células endoteliales per se, que dependiendo de lo depurada que sea la técnica, pues la pérdida va a ser menor, pero la presencia de un lente en sí, principalmente en la parte anterior del ojo, pues va a ser muchísimo más, digamos, susceptible a producir una pérdida de células endoteliales. Entonces, por esta razón, la microscopía endotelial preoperatoria es absolutamente necesaria, y en casos de los lentes Artisan deberíamos hacer la medición de manera compulsiva, digamos, para poder determinar esa distancia de 1.5 milímetros, porque si la tenemos por debajo, debíamos pensarlo dos veces antes de realizar un procedimiento de implante de lente Artisan en estos pacientes. Por supuesto, si tenemos células endoteliales por debajo de 2000, no deberían estar recibiendo este tipo de lentes. Nuevamente, esta es la distancia para que tengamos el concepto claro. Y esta distancia, entonces, también depende de una situación muy curiosa que de repente no pensamos a diario. Y es esta, la configuración del iris. ¿Qué importancia tiene la configuración del iris? El doctor Izquierdo y la doctora Enríquez nos mostró en este estudio en el 2012 lo importante que podía ser esta situación. Y pues nos mostró básicamente tres tipos de iris que pues vistos en la lámpara hendidura uno no se da tanto cuenta la situación, pero pues por supuesto con el OCT podemos determinar qué tipo de iris nos podemos estar enfrentando, y de esa manera pues no es lo mismo tener un iris plano a uno convexo, y por supuesto la cercanía a la cámara anterior, perdón, al endotelio pues va a ser diferente, ¿no? Entonces me parece muy importante. Viendo las estadísticas de ellos, nos mostraban que los lentes, perdón, el iris en configuración convexa puede llegar casi hasta el 46.5%, y en este tipo de pacientes el ángulo va a ser siempre mucho más estrecho por la misma configuración del ángulo, lo cual pues nos va a producir, si colocamos un lente Artisan, va a tener una mayor probabilidad de complicaciones en cuanto a células endoteliales y aumento de la presión. Por supuesto, la celularidad, las pérdidas de células endoteliales es algo controvertido, debido a que hay muchos autores que no le ponen mucha importancia a esta situación, pero pienso que es algo extremadamente importante, debido a que pues, de eso depende la salud visual de los pacientes a largo plazo. Pensando que muchos de los pacientes que reciben estos lentes Artisan son pacientes jóvenes de 18 o 20 años, si tenemos una pérdida endotelial como nos muestra, digamos, Jerek Chasura, no sé cómo se pronuncia, es de 6.8% un año después de la implantación. Entonces, pues es importante tomar en consideración.
Diferentes estudios nos han mostrado lo contrario con los lentes ICL, debido a que pues, estos lentes están en la cámara posterior. El doctor Fukon Hiroyasu, el doctor Miyuki Kitakahara y el del Hauser nos mostró que básicamente la pérdida endotelial en estos, y hay muchísimos más estudios, por supuesto, que nos muestran que la pérdida endotelial es muy baja. Incluso puede ser tan baja que puede ser despreciable esa pérdida endotelial, que básicamente está relacionada más al procedimiento quirúrgico que a la presencia del lente intraocular como tal. Más aún en aquellos pacientes que tenemos una reposición, digamos, porque hubo trauma o demás, por supuesto, el trauma quirúrgico como tal o la presencia del lente, en el caso de los lentes Artisan, que estuvieron subluxados por un tiempo determinado, un día, dos, tres, entre más tiempo, por supuesto, es mayor. La reoperación en sí, pues va a producir una pérdida endotelial mucho mayor. Este es otro video en el cual mostramos cómo se hace la cirugía del ICL. Entonces hago la incisión. Nosotros usamos un cuchillete 2.75, pero lo recomendable es 3.2, por lo cual tengo que ampliar un poco. Utilizamos los cartuchos convencionales, el viscoelástico. Generalmente utilizamos pesado, pero no llenamos absolutamente la cámara, sino que hacemos el llenado parcial de la cámara y posteriormente lo que hacemos es una limpieza, un aspirado del viscoelástico con la pieza de mano de irrigación y aspiración de fracoemulsificador. Esta es una postura normal, pero lo que les quiero mostrar es otra cosa. Estoy colocando el lente para tratar de colocarlo debajo del iris. Ahí lo voy a colocar. Y ahí vamos a ponerle debajo. Aquí llama la atención el agujerito que está en ese lado. Entonces, pues se coloca. Pues, les voy a mostrar. Y aquí les muestro la forma, cómo es el lente como tal. Entonces, si se acuerdan, en el video estaba en la parte inferior izquierda, o sea, el lente estaba invertido. Entonces, es un paciente en el cual se le colocó el lente inadvertidamente invertido. El paciente tenía buena visión, no se quejaba de absolutamente nada, pero la cámara anterior, por supuesto, estaba un poco más estrecha, debido a que pues, las ápticas estaban posicionadas y empujando el iris hacia adelante, lo cual producía un cierre, digamos, parcial de la cámara, de los ángulos, lo cual nos llevó a un retiro del lente y volverlo a reposicionar sin ningún problema. Estas son cositas que pasan siempre, a mí me gusta mostrar no todo lo bonito, sino cosas que le pasan a uno. Entonces este paciente, no estaba cómodo con la pupila. Dije, no, pues la pupila está bien, pero me gustaría un poquito más grande. Entonces le pongo un poco de lidocaína intracamerular. Después pongamos adrenalina, diluida como siempre se diluye. Y de repente algo sucede. Vemos que el cristalino se empieza a pacificar dramáticamente. Lo primero que hago, pues, por supuesto, es lavo profusamente, mejora parcialmente el cristalino. Vemos el cristalino que se va aclarando dramáticamente, se aclaró casi en un 95%. Inmediatamente terminamos la cirugía y al día siguiente ese cristalino estaba 98% transparente. La paciente estaba 20-20 y la hemos seguido y no ha tenido ningún inconveniente. Pero desde entonces no usamos adrenalina, nunca más en los pacientes en un cristalino hepático. Cosas interesantes, digamos, de estos pacientes, sea con lentes ICL
o sea, con lentes Artisan. Aquí les muestro, es un artículo en el cual es la comparación entre lo que es el ICL y el SMILE en pacientes que tienen ambliopía por miopía, en pacientes, perdón, pediátricos. Entonces, es un estudio, son 30 niños en el 2014 en el hospital Maghrabi, eso es en Egipto. 15 niños con ICL, 15 niños con SMILE. Se hizo un chequeo más o menos, perdón, un seguimiento de 18 meses y vieron cuáles fueron las diferencias en todo. Básicamente, preoperatorio, posoperatorios, las visiones fueron muy parecidas, pero sí hubo ciertas diferencias en cuanto a la recuperación. Entonces, vieron que la recuperación visual era mejor con el ICL versus el SMILE y que era mucho más versátil el ICL versus el SMILE. Entonces, mostraban que ambos procedimientos eran muy seguros. El SMILE mostraba que era también seguro, pero pues era mucho más difícil el centrado, la dificultad, digamos, de retratamiento en el caso en el que se requiriera, ¿ya? Entonces, pero digamos, el inconveniente con el ICL era que, pues, al ser una población infantil, pues, tenían mucho más probabilidades de desarrollar catarata, glaucoma y también uveitis. Por supuesto, el factor de corrección del ICL era un poco mayor. Este otro artículo lo que nos muestra es una comparación, o sea, perdón, sí, es un análisis comparativo con un seguimiento de 4 años en estos pacientes que se les hace cross-linking e implante de ICL. Entonces fueron 40 ojos, 6 meses después del cross-linking se les hace el implante del lente intraocular ICL. Entonces, por supuesto, deberían tener unas cámaras anteriores por encima de 3 milímetros, con criterios de exclusión normales, pues que tuvieran la cámara inferior, que tuvieran problemas de células endoteliales o alguna otra enfermedad. Y en los resultados mostraron que casi el 45% tuvieron una visión de 20/20 y un 100% de los pacientes llegaban a una calidad visual por encima de 20/40. Lo cual pues producía una mejoría significativa en la funcionabilidad o la visión funcional de todos los pacientes, ¿no? Entonces, apoyaba, por supuesto, el uso de este tipo de plataformas en aquellos pacientes que tenían un queratocono estable. Aquí les muestro 3 casitos míos, ya estamos próximos a terminar. Es un paciente de 23 años con estas medidas, de 19/7 en el ojo derecho, 9/6 en el ojo izquierdo, una visión de 20/80, 20/40. En el ojo derecho ya era un queratocono que tenía ya estrías de Vogt y tenía estrías ya tenía en ambos ojos, pero en el ojo izquierdo no eran permanentes, sino de estas estrías que se pueden desaparecer con la presión. En el ojo derecho ya tenía una cicatriz como tal lineal, lo cual disminuía la visión, perdón, corregida hasta 20/80. Entonces, aparentemente eran muy parecidos en las topografías, pero la calidad visual en el ojo derecho era inferior. Razón por la cual entonces se le hace un cross-linking en el ojo izquierdo y en el derecho se le realiza un trasplante de córnea. Estas eran se me fue la palabra, microscopía especular. Este es el postquirúrgico del trasplante de córnea. Arriba el OCT inmediato y al mes, con una calidad visual en el ojo derecho muy, muy alta. Por supuesto, con pocos meses pues tenía su astigmatismo en contra, pero que posteriormente fue corrigiendo con la remoción de las suturas. En el ojo izquierdo, al tener la medida tan alta, entonces lo programamos para un ICL. Entonces, en este ICL,
Este era el que les quería mostrar, en el que en este no utilizamos ni metilcelulasa ni viscoelástico, simplemente la irrigación. Entonces, eso nos permite mantener la cámara y de esa manera poder inyectar el lente intraocular. Por supuesto, al no tener ninguna resistencia, el lente intraocular va a entrar mucho más fácil y el despliegue es bastante rápido. Esas rayitas que vemos, esos puntitos, eso nos permite alinear el lente en el eje deseado para poder tener una corrección lo mejor que se puede del astigmatismo. Por supuesto, son en pacientes que tienen keratoconos estables y que son keratoconos con fotografías bastante simétricas, ¿no? Este es uno de los casos que teníamos que les mostraba que tenía un BOLD bastante amplio, pero que si nos damos cuenta la cámara anterior es bastante amplia también y los ángulos se mantienen en una apertura adecuada sin tener cambios en la presión intraocular. Por supuesto, la visión mejoró, quedó con un remanente de astigmatismo, pero el paciente quedó feliz y contento con su situación. El segundo caso es un paciente de 28 años con estas medidas de 13,1, casi bilateral, con keratoconos también muy similares al pasado, son keratoconos muy regulares. Por supuesto tienen su coma vertical y horizontal, mucho más marcado en el ojo izquierdo, el cual le hacemos un crosslinking inicial para poder estabilizar la situación del keratocono. Y posteriormente pensamos en la posibilidad de ofrecerle al paciente la posibilidad pues, de ponerle un lente ICL o un lente de contacto escleral para poder manejar altas calidades visuales, ¿no? Entonces, estas son las microscopías especulares en el ojo derecho. 2.700 en el izquierdo muestra 1.500, pero pensamos que viendo la fotografía de más de cerca, el tamaño celular es bastante consistente y pensamos que esa disminución que muestra ahí la máquina básicamente es por el haze ocasionado por el mismo crosslinking, el cual fue gradualmente disminuyendo. Entonces, postquirúrgico, obtuvimos un resultado espectacular en el ojo izquierdo, a pesar del haze llegaba al 20-20 y teníamos unos volt muy adecuados en el ojo derecho de 400, en el ojo izquierdo de 220 micras, lo cual pues nos permite una seguridad adecuada para él. Y el último caso clínico es un pacientito 28 años de edad, en el cual tenía un DALC en el ojo derecho, un crosslinking en el ojo izquierdo, que se le había realizado un PRK como una corrección de wavefront hacía un año en su ojo izquierdo para regularizar un poco la superficie. Estas son las medidas, tenía un astigmatismo bastante amplio y estas eran las topografías. Vemos que en el derecho, pues a pesar de que tiene una irregularidad en la parte inferonasal, la parte central relacionada con la pupila estaba bastante regular, lo cual le permitía tener una agudeza visual bastante adecuada. Se le hace el planeamiento para un ICL tórico, se le hace el procedimiento sin ninguna complicación, lo cual nos lleva a un resultado anatómico bastante adecuado con una función y una capacidad visual excelente. Con corrección llegábamos a 20-20, pues, pero nos quedaba un remanente muy bajo, lo cual pues no causaba ninguna, digamos, incomodidad para el paciente de usar una medida muy pequeña para poder obtener la mejor calidad visual. Y esto ya para finalizar, para no aburrirlos más, son básicamente datos de mis últimos 6 meses de ICL. Simplemente son estadísticas, estoy tratando de colectar algunos pacientes para poder hacer un estudio. Llevamos estos 67, creo, ojitos.
Entonces, de acuerdo a las edades, más o menos entre los 18 y 25 hasta los 49 años de edad. Mujeres, el 24 de los 36 pacientes, con agudezas prequirúrgicas versus las postquirúrgicas. Obviamente se nota la diferencia marcada en la calidad visual, digamos en la cantidad de visión inicial sin anteojos, y con anteojos también pues tenemos una mejoría bastante marcada. El volt, tenemos una variación desde 966, que ha sido el volt más alto, hasta un mínimo de 60, con un promedio de 500. Hay unos volt que son muy, muy bajos. Ese de 60 lo tenemos en revisión cercana. Hemos hablado con mucha gente que ha tenido muchísima experiencia con esto y nos han recomendado no tocarlo. Y estamos a la expectativa. Tenemos un seguimiento con este paciente y básicamente el paciente está muy bien, sin ninguna alteración. Recuerda que estos lentes tienen una concavidad que nos permitiría de repente el no contacto del lente como tal. Entonces, por supuesto, sí hay que incidir en el paciente, en la decisión de que se froten los ojos o algo así. Eso sí, advertirles incisivamente en eso, ¿no? Dentro de los 67 ojos, entonces 9 de ellos tienen patologías que van desde queratocono, pacientes que tienen DAL, canillas intrastomales y otros tipos de alteraciones en las córneas. Dentro de ellas el 70% estuvieron con una agudeza visual por encima de 20/40. 21 de ellos estuvieron menos de 20/40, por lo cual 10 de ellos se les hizo un complemento de cirugía refractiva, y los otros, dentro de esos 11 que están ahí, son 9 o 10 son los que tienen córneas alteradas. Dentro de las principales complicaciones que hemos tenido, entonces son principalmente pigmento en cámara anterior relacionado con la manipulación, y un bloqueo que tuvimos, un bloqueo pupilar, un paciente que tuvo un remanente de viscoelástico y ocluyó el aquapor, lo cual causó ese bloqueo. Por supuesto, generó edema corneal y una elevación bastante alta de la presión, lo cual se pudo manejar, se hizo un lavado y no causó mayor problema. Y nosotros no hemos tenido ningún paciente que tenga volt por encima de 1000 micras. De conclusión, pues los lentes fáquicos son una plataforma muy interesante que nos permite pues corregir amatropías que no se pueden corregir con Excimer láser. Son plataformas que son muy seguras, realizadas con todas las normas y con todos los cuidados adecuados para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos. Por supuesto, hay que tener una selección absolutamente impecable, una evaluación adecuada y, por supuesto, hecho de esta manera es muy seguro, una satisfacción altísima del paciente y, por supuesto, si tenemos casos también difíciles en los cuales tenemos córneas alteradas, el lente fáquico nos puede dar la mano y nos puede ayudar muchísimo, mostrando una gran versatilidad en este tipo de condiciones. Y eso es todo. Muchas gracias. Espero que estén ahí. Gracias. Claro que sí. Gracias, doctor Líbano. Interesante su charla. Habríamos que aprovechar su experiencia para preguntarle si toma en cuanto a algunas preguntas. Estamos abiertos para recibir las preguntas. Quería hacerle una pregunta acerca del preoperatorio y del posoperatorio, ¿no? En el preoperatorio coloca acetazolamida previamente, hace alguna preparación especial, y en el posoperatorio igual usa acetazolamida para evitar picos de presión. Antes de la cirugía no hacemos ninguna preparación especial. Es una preparación como cualquier otro procedimiento quirúrgico, sin ningún problema. Llega el paciente, se sienta, le hacemos el lavado,
le ponemos el antibiótico prequirúrgico y ya pasa para la cirugía, por supuesto la dilatación, y ya. Para después de la cirugía posoperatorio sí utilizamos acetazolamida, lo usamos por los siguientes 2 días. La idea es tratar de evitar cualquier pico de presión por la presencia inadvertida de algo de viscoelástico que quede, ¿no? Entonces, sí, de todas maneras, pues el paciente se revisa al siguiente día para determinar esa posible elevación de la presión y pues tomar correctivos en caso de que se presente, ¿no? Perfecto. Manitol tampoco no está utilizando previo a la cirugía. No, Así sea normalmente no. hipermétrope. Sí, sabes que nunca he tenido pacientes hipermétropes, no he podido porque nunca he encontrado el hipermétrope con una cámara anterior amplia lo suficiente como para poder colocar, no he podido, no he tenido el primer paciente para hipermétrope, no sé, no he tenido esa suerte. Okay. Entonces, por supuesto, los pacientes hipermétropes, pues como todos saben, la cámara anterior tiende a ser un poco más pequeña, entonces, pero pues con las especificaciones claras, indicaciones claras de este tipo de lentes de tener no menos de 2.8, entonces pues la mayoría de los hipermétropes salen de esa o quedan excluidos de la posibilidad de tener este tipo de lentes, sea ICL o artesano. En el Evo ICL ya trae su orificio que La Aquaphor. el Aquaphor, sí, que dice que no necesita iridotomía, pero hay reportes todavía de Bloqueo. bloqueo pupilar. Entonces, ¿usted De qué es lo que está acuerdo. recomendando? Mira, nosotros decidimos desde ese paciente que tuvimos ese bloqueo, decidimos realizar iridotomía intraquirúrgica. Solamente por ese paciente y varios que, pues, muchos pacientes que hemos operado, solamente hemos tenido ese paciente con bloqueo, pero pensamos que no vale la pena el riesgo y el no hacer, digamos, una iridotomía que no tiene ningún inconveniente. La hace uno pequeña, bien posicionada y no tiene ningún, digamos, alteración ni estética ni nada, porque va a quedar ahí debajo del párpado. Y si nos evitamos una posible complicación terrible, que puede ir desde un glaucoma agudo muy marcado o incluso atrofia del iris o una midriasis paralítica, no sé, muchas cosas que pueden suceder en estos casos, ¿no? Entonces, pienso que nosotros desde ese momento estamos haciendo una iridotomía, sí. Fabiola, hay una pregunta, por ejemplo, que me parece interesante, ¿no? O sea, ¿cuál tú tomas más como más confiable para ti? ¿El blanco a blanco a través del IOL Master o usas el caliper para hacer una comparación del blanco a blanco con IOL Master más el caliper y haces esa comparación para poder tener la certeza de que estás en lo adecuado? Según los estudios, todos tienen más o menos la misma validez de hechos de manera adecuada con los instrumentos adecuados, pero la medición surco a surco, hechos con ultrabiomicroscopía o el UVM, pues sería lo ideal. La dificultad con esto, pues es por supuesto la disponibilidad de tecnología para todos los oftalmólogos, ¿no? Entonces, de repente, pues, hacer eso es bastante complicado. En mi caso, yo hago IOL Master, comparo con el Pentacam y hacemos con el OCT ángulo a ángulo. Entonces comparamos y cruzamos información para que tengamos la medición más, digamos, exacta, ¿no? O sea, ese es el dato que hace que tu bol sea diferente. O sea, por ejemplo, si uno, porque el fabricante lo que va a hacer es sumarle 1.2 milímetros, me parece, al lente para obtener el diámetro total. Pero ese es el dato más, o sea, que va a definir si tu cálculo refractivo va a quedar como tú quisiste o va a quedar hacia abajo o hacia arriba. Más allá de que del cálculo refractivo, va a determinar el volt.
lo cual pues me parece que es fundamental, ¿no? Porque ese volt, si es demasiado amplio, pues nos va a poder producir un Un glaucoma, bloqueo, un claro. bloqueo, un glaucoma más adelante que pues es un desastre. Si tienes un volt pequeño, pues no es tan grave la situación, pero si tú tienes un volt de 1000, 1200, como en algún momento llegué a tener, eh, nada, tienes que sacar el lente, ser claro y dejar ese orgullo de dejar el lente y mirar a ver qué pasa. No, sácalo y vas a evitar muchísimas más complicaciones más adelante. Si toca, toca. Eso sí, pienso que lo más importante es preservar la integridad del ojo del paciente, ¿no? Gracias. Acá hay otra pregunta, Fabiolita, sobre qué prefieren usar para poder colocar el lente, ¿no? O sea, estamos hablando de un ICL, obviamente, o viscoelástico, o solución salina, o usas ambos. ¿Cuál es la Generalmente preferencia? nosotros por disponibilidad, mira, tú puedes usar lo que quieres, con lo que te sientas más cómodo. Lo importante es que lo que use uno hay que sacarlo. Entonces, la metilcelulosa va muy bien, es bastante líquida, permite que el lente entre mucho más fácil porque hay menor resistencia y es bien cómodo. El costo es menor y es fácil de utilizar, el ametil. El cohesivo, cualquier viscoelástico cohesivo también va muy bien, pero eso va a permitir que el lente, o mejor, va a impedir que el lente se abra libremente, ¿no? Entonces, tiene uno que ayudarlo un poco con la espátula para que el lente pues se despliegue de manera adecuada. Y ahora con la solución, ahí sí requiere una, digamos, experiencia un poquito mayor, entonces necesita un poco más de habilidad quirúrgica para que uno pueda hacerlo sin llegar, digamos, a colapsar la cámara y de repente un toque inadvertido en la cámara, perdón, del lente o de la punta del cartucho a la cápsula anterior, ¿no? Entonces, eso es, de repente no es el paso inicial a seguir. Digamos, el paso inicial es lo fácil es con la metilcelulosa y les va muy bien. Eso sí, hay que ser juiciosos, sacarla muy bien para evitar un posible bloqueo si no hacen una iridectomía superior. Fabi, tu micrófono, tu micrófono. En serio. Quería preguntarte si tienes alguna otra causa para poder explantar estos lentes. Por ejemplo, aparte de los ICL, del tema del BOL, más de 1000 que estás mencionando, para los lentes de cámara anterior, ¿alguna otra indicación para explante de estos lentes? De repente, inflamación, no me ha pasado. Una vez el que les mostré de haberlo puesto invertido. Entonces, ese tocó sacarlo, obviamente, porque estaba comprometiendo toda la arquitectura y anatomía. Entonces lo sacamos y lo volvimos a colocar de manera adecuada. Sacarlo es muy fácil. No sé, la uveitis, de repente, pero no es muy difícil, perdón, no es fácil encontrar este tipo de complicaciones, ¿sabes? Esto van muy bien, son muy, muy, muy tranquilos, los ojos quedan muy, muy tranquilos. No me he topado con nada más diferente a lo del bloqueo y de repente una uveitis transitoria en uno o dos pacientes, perdón, en dos ojos del mismo paciente, pero pasó fácilmente con el uso de corticoides. Un ciclo corto de corticoides y pasó. Pero el resto no he tenido que sacar lentes perdón, ICL por esto. Sí, Una, míos, sí he sacado por catarata, pero no míos. Sí he sacado por catarata. un comentario, o sea, a ver, dentro de los lentes fáquicos, los que se han puesto mucho más en el mundo son los artesanos. Claro.
Y los artesanos tienen la experiencia mayor por los años que se están poniendo, pero igual, o sea, en su posición los hace más proclives a hacer mayor daño endotelial. Pero en la realidad económica que existe, son Claro. mucho más baratos, muchísimo más económicos, ¿no? Y dentro de lo que es el ICL, también existe el IPCL, o sea, el IPCL es un poco más económico. Y Pero no mucho realmente, más. bueno, $200 más, ¿no? Pero bueno, viene siendo más económico que el original probablemente, pero es mucho más caro que el artesano, o sea, ese definitivamente Lejos. no hay duda en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo te ha ido comparando el ICL y el IPCL? O sea, ¿has tenido alguna Mira, experiencia en eso? No. IPCL no, la verdad no he puesto ni uno. No he tenido la oportunidad de hacerlo. Viví en un país en el Medio Oriente, pero nunca me llegaron a mis manos ese tipo de lentes. Eh, con el Artisan, sí, lo que dices es muy cierto. Por supuesto, el factor económico es un factor muy, muy importante en el momento de tomar la decisión, pero pienso que el Artisan debe llevar una evaluación bastante juiciosa para poder evitar alguna situación más adelante. Sí pienso que el ICL o cualquier tipo de lente fáquico que uno coloque, uno tiene que ser muy claro con el paciente y decirles que no se deben frotar los ojos nunca. Porque sí me he topado con muchos pacientes que llegan para explante de lente fáquico, principalmente Artisan, que dicen, a mí nadie me dijo que no tenía que frotarme los ojos. Y yo me froto los ojos tranquilo. Claro, llegan con 600 células, la córnea ya completamente descompensada y ya pues toca retirarles y hacerle un trasplante endotelial. Pero pienso que si eso se les educa de manera adecuada, el Artisan puede ir muy, muy bien. Ok. Claro, a eso vamos dirigidos, ¿no? La Academia Americana de Oftalmología, como un aporte, refiere que debemos explantar un lente cuando hay una pérdida de 25% del recuento inicial. Y necesitamos por lo menos un mínimo de 1.500 células como para poder que soporte un paciente un recambio, una extracción de lente y una cirugía de catarata, como un aporte cuando un paciente nos viene, porque el seguimiento es muy importante. Cada 6 meses, cada año, es importantísimo hacerle el seguimiento a este tipo de pacientes. Es muy, muy frecuente, recibimos muchos pacientes en la clínica en la cual necesita explantar este tipo de lentes por la disminución de los recuentos endoteliales. Entonces, como parte del control postoperatorio de los pacientes con Artisan, está el recuento endotelial que se debe hacer cada año y la medición del OCT de la cámara anterior para ver la distancia entre el lente y el endotelio. Como dijo el doctor, que debe ser mayor de 1.5 milímetros, ¿no? Entonces, Una, un parámetro básico es el cuento de 1.500 células para poder mantener un. Doctor, ¿tiene alguna experiencia con por ejemplo, un Artisan tórico es muchísimo también, si nos preocupamos por un ICL tórico es muchísimo más costoso que un ICL simple? ¿Ha tenido la oportunidad de asociar No, técnicas con un Bioptics, hace flaps, hace láser? O por ahí vi unos pacientes con el que asociaba defectos residuales, pero ya planeados. O sea, si por ejemplo queda un astigmatismo residual, no asocia técnicas con excimer láser ya sí, planificadas previamente. sí se pueden, pero últimamente hemos visto en la clínica varios casos de síndromes de líquido de la interfase, de fluido de la interfase, ¿sí? Que son aquellos pacientes que se les acumula el líquido entre el flap y la córnea debido Okay. a la disminución del recuento endotelial, generalmente relacionados con el Artisan. Entonces, siempre teniendo eso en la cabeza, generalmente yo estoy tendiendo más a hacerles ablación de superficie, más allá de ir a hacer un LASIK en este tipo de pacientes, simplemente pensando en una posible situación o evento a futuro. ¿Sí? En el postoperatorio, sí, ¿no?
O, Claro. Sí, ajá. y en el preparatorio no está, o sea, planificando un ICL simple, un ICL esférico y luego hacer el complemento con el láser. Sí, también se hace eso. Sí, sí se puede, pero es lo que te digo, por la presencia simplemente del lente estoy tratando, mi tendencia ahora no es hacerle el LASIK para complementar, sino hacerles una RK. RK. Artisan tórico, uy, no, nunca he puesto eso. Pienso que es súper complejo porque la posición es muy difícil de lograr exacto. O sea, con digamos, con un defecto de 1 grado, que 2 grados, no creo. Yo creo que eso se van 5 o 7 grados fácil de falla. de falla. Sí, pienso que 20% no es demasiado. No. Nunca pensé en colocar un lente Artisan tórico por esa razón. Me parece muy difícil. Sí, justo ese comentario iba a hacerle porque, por ejemplo, poner un lente tórico en los ICL es de lo más sencillo, porque simplemente marcas tus 3 y 9 Y y ya. alineas el lente a esa posición y se acabó el problema, porque el Sí, cilindro ya viene fabricado en el lente, pues no te preocupas de eso, ¿no? sí. Entonces, tal vez eso sea lo que está haciendo que el implante de los ICL o los IPCL sean lo más sencillo en este momento hacer, ¿no? Sí. El único problema, pienso yo, que con el Artisan era mucho más sencillo el cálculo. Con el IPCL, pues, hay que hacer un montón de cálculos que a veces es Ya. bien tedioso estar seguro realmente de cómo va a quedar, ¿no? Del tamaño, Eh, todo, sí, eso es Exactamente, o sea, yo he tenido la experiencia por ejemplo, seguir todo, estamos hablando de IPCL, no me he ido al ICL porque es más económico el que yo pongo, y con toda la secuencia de los cálculos que te piden, este lente se dio 3 vueltas en el ojo, se rotó tanto y dice, pero, ¿qué pasó, no? O sea, y el vol, yo lo medí, me acuerdo que estaba en 420, 450, y en teoría estaba bien, o sea, ni siquiera para decir, hay algo acá, pero ese lente dio la vuelta, ¿no? Entonces, por eso, ese es el único problema que yo le he visto, dice él, que hay que ser bien meticulosos y bien aventurados para decirle al paciente, oye, vas a quedar en cero. Yo más bien te felicito porque los resultados que has hecho, que has presentado realmente con casos en los cuales existe alteraciones refractivas a nivel de la córnea anterior, como así un queratocono, por ejemplo, que hayan quedado tan cercanos a cero, ¿no? O a cero. pero son casos muy escogidos, ¿no? Uh-huh. O sea, Por son eso casos. no es fácil realmente, ¿no? Sí, porque tienes que tener una córnea con ciertas características. O sea, no le puedes Claro. poner a un cono totalmente asimétrico, ponerle un ICL y tener esos resultados. No lo vas a lograr. Sí, Porque sí, sí. obtener tú sabes, si está muy descentrado, pues la posición, obtener la refracción, pues depende de la posición de la mirada. O sea, es muy complejo. Para eso necesitas Ajá. una córnea, digamos, buena en un Bueno, queratoconio. exactamente. Sí, pero sí. Bonito de los IPCL es que ya vienen multifocales. No sé si aquí hay, porque no tengo experiencia con IPCL, pero ya vienen multifocales eh, y ya vienen precargados. Entonces no Ah, sé. mira. Sí, eso van en ese punto de vista van mucho más adelantados que el ICL como tal. Sí. Ahí dice el doctor Morín Aycril. Acril. ¿Es el acril hidrofílico de qué compañía? El IPCL. No. Ok. De acril que se llama iCream. Ah, acril. mira, qué interesante. No Claro. los había visto. Sí, ese es. No, los Aycril no los conozco. Yo tampoco. Bueno, Chende nos hará un resumen de repente por ahí de los iCream. Eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? José, ¿Algún? sí, No, Fabiola, sí. siga, doctor, siga, doctor. Diga.
No, no, lo que quería comentarles también antes, lo que pasa es que en nuestro público tenemos bastante residentes, ¿ya? Entonces, de repente estamos hablando de cosas de que no se ha entendido bien. Me gustaría dejar claro algunos detalles, ¿no? Eh, Artisan es una lente fáquica empleada al iris, cuya técnica quirúrgica exige un poquito más de destreza que poner un lente ICL. Ok. Bueno, Hay que tener claro esto. A veces el hecho de mis residentes hacer una iridotomía, a veces se hace un mundo en un artisán por el tipo de incisión que usan. Entonces la pregunta que me hicieron la vez pasada es, ¿qué pasa si hacemos una iridotomía con láser previa? ¿La has hecho? ¿Lo recomendarías? No. sí se puede, pero pienso que, no sé, es como mucho trámite, me parece. Ya, está bien, está Es bien. simplemente por eso. O sea, si tú la puedes hacer en el mismo procedimiento, eh, no veo la razón por la cual de repente necesites hacerle eso antes. Sí va a quedar más bonita y más estética de repente, sí. Más Ujú. escondida, muy probablemente también. ¿Ya? Desde ese punto de vista puedes llegar a ser mucho mejor, digamos. Eh, Y es una preocupación menos también, ¿no? sí, además. Pero también puede ser una molestia más para el paciente en sí. Claro. ¿Ya? Es un trámite más, digamos, por, no sé, papeleo, el dolor del procedimiento como tal, el día de visión borrosa, el día de más gotas, no sé. Ok. Entonces, pues, sí, válido. ¿Cuál es, Las posiciones son válidas. cuál es tu paso limitante en la técnica para el artisán? ¿Qué le sugerirías al residente? La limitante es lo fácil que se ve hacer y lo difícil que es el primero y el segundo caso. Que cuando los ve uno hacerlo, el procedimiento en manos expertas, eso dice uno, ah, solo hace cualquiera. Hasta que tú te sientas en la silla del cirujano y ves que no es tan fácil tener la pinza para sostener el lente, la agujita, meterla por la paracentesis, lograr levantar, acomodar, enganchar y poner. Es una destreza muy, 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 muy depurada que adquieres con varios procedimientos, lo cual pues nos puede llevar a complicaciones innecesarias durante el procedimiento. Nada, y hacer las cosas con calma y siempre cuando vayan a empezar a hacer este tipo de procedimientos, tener a alguien experto al lado que le pueda guiar para poder hacer las cosas lo mejor posible. Y siempre les digo a mis residentes, eh, el aprender no está mal, lo que no debe ser es hacer daño a los ojos simplemente con el fin de aprender. Entonces, es importante tener una guía adecuada. Adecuada. Ujú. Sí. Y el paso limitante para los ICL. Si tú haces una cirugía de catarata medianamente bien, yo creo que un ICL es fácil. Creo que la curva de aprendizaje del ICL es mucho más corta. Eh, el limitante es de repente, lo más difícil de la postura del ICL es ponerlo en el cartucho. Dime, Pero ¿justifica que tengas tu espátula? ¿Lo puedes hacer con cualquier rotador? sí, lo puede hacer con cualquiera. Lo único es que si el rotador, lo único que de repente eh, es que el ganchito que se te llegue a enredar en la cápsula de pronto puede causar un desastre, pero de resto sí, si tú tienes la habilidad suficiente y la destreza, yo pensaría que un rotador no tiene ningún problema. Ok. Favorita, acá hay una pregunta, dice, ¿a partir de cuántas dioptrías de astigmatismo recomienda colocar ICL tónico? ICL tórico. Ujú.
Depende. ¿Depende de qué? Generalmente yo lo pongo por encima, digo, por debajo de 2 dioptrías, tórico en ICL. 1.5, 2. ¿Por qué? Porque cuando es con 1.5 tú puedes llegar a jugar de repente con la incisión. 1. 2. El tórico es mucho más caro. Y de repente pudieras combinar el procedimiento con una ablación de superficie, te queda mejor y con la posibilidad de rotar el lente en caso de que te quede un volt un poco más elevado. Pero generalmente por encima de 1.52. No sé qué piensen ustedes, pero por debajo pienso no, juego más con la incisión. Generalmente lo que le recomiendan a uno es hacer la incisión temporal, pero tú puedes hacerlo superior sin ningún problema. Por supuesto es mucho mejor y más eh, tranquilo y cómodo y adecuado hacerlo temporal, ¿no? De lo que se recomienda por la casa matriz. Así No es. sé qué dicen ustedes. Bueno, yo siempre lo he hecho temporal y me parece que es recontra sencillo y comodísimo hacerlo, ¿no? El paso limitante para mí siempre ha sido el tema de meter las orejitas debajo del iris. Y el tema siempre es que apoyarse sobre el lente en esa zona hace mucho más sencillo la forma de colocarlo, ¿no? Entonces uno juega con ese tipo de procedimientos, que también es una curva chiquita, pero que hay que hacerla, ¿no? Sí, Definitivamente la curva del ICL versus el Artisan, pues hay una gran diferencia, o sea, es totalmente diferente, ¿no? sí, es totalmente diferente. Pero sí, yo también estoy de acuerdo contigo, que yo diría que las incisiones, o ustedes que son los refractivos, yo no soy cirujano refractivo o sea, como ustedes, porque se hacen tanto la cirugía refractiva, probablemente cualquier remanente de astigmatismo lo puede solucionar con una ablación y se acabó el problema, ¿no? Bien, acá hay otra pregunta. Preguntan si para explantar un ICL utiliza alguna técnica especial. ¿Cómo se Mira, los ICL se sacan muy fáciles. Son lentes muy maleables. Entonces, Ojalá. simplemente tú tienes que levantarlos, sacar las ápticas. Yo no sé si tengo un video. Les debo el video. Pero simplemente la idea es sacar las ápticas con mucho cuidado con la espátula o con un rotador muy suavemente. Los libera, levantas un poco el lente, digamos, lo elevas con el viscoelástico para que estés enfrente de la incisión, lo capturas con una McPherson y lo jalas y sale por la incisión sin ningún problema. Se, se moldea muy fácilmente. No sé si el IPSL, porque es un poco más rígido, salga de esa misma manera, pero el Sí, ICL sale. igual, sale igual. Sí, igualito, sí. Ese lente que te comento tuvimos que sacarlo porque no caminó muy bien, ¿no? Está José Fuentes, pregunta si hay un diámetro mínimo para la colocación del ICL. Diámetro de pupila, creo. Diámetro pupilar. Sí, está preguntando por diámetro pupilar. Sí, mira, ahí hay diferentes tipos de diámetros y eso van acorde con las dioptrías. Uy, no me acuerdo exactamente, creo que es 4.8, 5.2, 5.6, no estoy mal, de tamaños de las ópticas. Sí, la idea es que debería quedar más o menos dentro de eso. Y si queda por fuera, pues hablar muy claramente con el paciente, ¿no? Porque, pues, si eso va a suceder, pues entonces va a generar
halos y glare, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues, yo siempre he pensado que si uno es claro con el paciente y le explica las, digamos, ventajas y desventajas de la situación, y el paciente está claro en eso, si se presentan y ya fue hablado, pues la situación es mucho más fácil de manejar, ¿no? Sí, pienso que sí toca medirlo, definitivamente. Pero va de acuerdo al tamaño de la óptica que tú vayas. El CIA se referirá al inferior superior para el cálculo de un ICL tórico. Sí, el cálculo lo toma directamente el software, toma en consideración el CIA con una incisión de 3.2 milímetros. Perfecto. Felicita también por la charla, José. Ahí dice, el doctor Larco dice que en qué casos rotar el lente a posición vertical. Cuando ves tú que tienes un lente que no sea tórico, obviamente, que tienes un volt muy alto, entonces tú lo puedes rotar a posición vertical porque la distancia surco a surco vertical es inferior, o sea, es menor. Perdón, es mayor. Entonces, Es mayor. es mayor, perdón, es mayor. Por eso la rotamos a vertical para que sea menor el volt. ¿Sí? Entonces, por eso lo rotamos. Generalmente lo ponemos es transversal, o sea, horizontal, perdón. Entonces, al ponerlo horizontal, lo rotamos a vertical porque es mayor, entonces el volt se reduce. A eso me refería. Entonces, sí se puede rotar. Por supuesto, si es tórico, pues no lo puede rotar. Ahí sí queda uno. Y esa es una de las razones por las cuales he decidido tratar, el astigmatismo no es muy alto, prefiero hacerles una ablación. Que si se me presenta un volt, lo puedo rotar y quedamos todos felices. A mí es interesante concepto. Sí. Y gasta menos el paciente. Sí. Una pregunta ¿no? de la doctora Eneque dice, ¿en qué casos ha considerado o considera explantar un lente ICL? Cuando hay catarata, cuando está un volt demasiado amplio que nos está causando generalmente aumento de la presión o infección, por supuesto. Si hay una reacción inflamatoria infecciosa, por supuesto toca pensar en retirarlo. No me ha sucedido, pero si se presenta, pienso que debe uno sacar el lente intraocular porque pues ahí es donde más de repente pueda alojarse y es difícil de eliminar el patógeno. Pero principalmente las situaciones más comunes es el volt alto. La presencia de catarata. Una pregunta, ¿alguna vez te ha rotado un lente tórico? Una vez tengo un paciente que le roté el lente por ahí unas 2 o 3 veces y volvía a una posición determinada. No pude demostrar si tenía una anomalía anatómica o qué, este señor, pero rarísimo. Siempre llegaba a la misma posición. Sí, no. ¿Lo sacaste o lo dejaste ahí? Lo dejé ahí. El paciente quedó feliz con anteojos. Tenía un volt adecuado, no había ninguna molestia y entonces aceptó ponerse unos anteojos moderados y ya. Pero sí, ese paciente me dejó loco, lo roté un par de veces y nada, volvía y se acomodaba donde no quería que estuviese. Sí, no sé, nunca supe por qué. Y le hice un VM y todo y no encontramos por qué, pero pasaba. Genial. Muy bien. Pero ahorita, ¿tú crees que ya es el momento del sorteo o todavía? Yo creo que ya, doctor, ya no hay más preguntas.
Sí. Más bien, José, muchísimas gracias. Ha sido una charla excelente, estupenda, Sí, Fredolita. José, muchas La gracias. coordinación ha sido perfecta. Gracias, muy bien. No, muchas gracias por la También, invitación. también este Laboratorios Lancier ha considerado sortear un par de libros de pacodinamia. Bueno, Fredolita, muchas gracias. José, muchas gracias. Muchas Tu gracias. palabra, Fredolita, para despedir. Muchas gracias a todos por la asistencia, muchas gracias por sus comentarios, por la invitación, por dejarme participar en este evento. Excelente, muchas gracias. Gracias, José. Gracias, Fredolita. Tu micrófono. Gracias, Doc, que tenga buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Gracias. buenas noches. Chao, Dino. Nos vemos. José, muy buena charla, felicitaciones. Señor Excelentes Dino. moderadores también. A Fabiola, a Felipe, excelente. Lindo tema. Gracias, doctor. Bye. Buenas noches. Nos vemos, Dino. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Luego. Saludos.